buenos días, espero que estén muy bien. Hoy día tenemos, como siempre, un invitado súper especial, el doctor Clever González. Él es neurocirujano y nos viene a dar unas indicaciones muy importantes que a veces no le prestamos atención a ciertos síntomas o signos que tenemos. Hoy día él nos va a decir cómo cuidarnos, ese tema importante, esa máquina importante que tenemos dentro de nuestra cabecita y todo lo que tiene que ver con lo que es neurocirugía. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿qué nos puede decir? O sea, para mí es importante saber y que nuestros televidentes sepan cuáles son esas enfermedades o síntomas y signos que nosotros tenemos que tener en cuenta con respecto al sistema neurológico de nuestro cuerpo. Cuéntenos. A ver. Muy buenos días, muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Nosotros, las enfermedades que mayormente tratamos, podemos encontrar lo que son los traumatismos craneoencefálicos, pacientes que padecen de aneurismas cerebrales, malformaciones arteriovenosas, pacientes con tumores cerebrales, ¿ya? E incluso pacientes con patologías de columna, tumores en columna, pacientes que padecen de hernias discales en la columna, ¿ya? Todo esto podemos nosotros tratar. Entonces, en base a la patología y en base a la molestia que el paciente pudiera tener, nosotros tenemos diversas manifestaciones clínicas dependiendo del tipo de lesión, ¿ya? Dependiendo de la localización, ¿ya? Entonces nosotros podemos tener diversos cuadros clínicos. Entonces, una de las manifestaciones más importantes que nosotros podemos encontrar en los pacientes son el dolor de cabeza, ¿ya? Podemos encontrar que el paciente también puede tener náuseas, vómitos, debilidad en alguna parte del cuerpo, ya sea en el brazo, en la pierna, hormigueos, ¿ya? En algunas ocasiones el paciente puede debutar con alguna parálisis de algún nervio craneano, ¿ya? Por ejemplo, una parálisis facial que pueda tener, ¿ya? Caída del párpado, ¿ya? En algunas ocasiones el paciente viene por una caída del párpado y eso es un dato importantísimo porque nos puede llevar a un diagnóstico de un aneurisma cerebral y a veces los pacientes no saben eso. Yo he tenido muchos pacientes en la consulta que han ido con este dato de que presentan debilidad, caída del párpado, ¿ya? Una desviación del ojo hacia la parte externa, hacia afuera. Entonces, de aquí puede ser indicativo de un aneurisma cerebral, ¿ya? Ya, doctor, algo que de pronto pudiéramos entender un poquito mejor. ¿Qué significa el sistema neurológico? A ver, ¿dónde lo encontramos? ¿Cómo lo sentimos? ¿Cómo podemos tomarlo en cuenta? El sistema nervioso central, ¿ya? Nosotros podemos dividirlo en lo que es el cerebro, ¿ya? Luego tenemos, el cerebro tiene dos hemisferios, el del lado derecho, el del lado izquierdo. El lado izquierdo controla el hemicuerpo del lado derecho. Y el hemisferio del lado derecho controla el hemicuerpo del lado izquierdo. Luego tenemos la estructura del tronco encefálico, que está en la región central, ya, a ambos hemisferios, ¿no? En la parte posterior tenemos el cerebelo, que está encargado de la coordinación, ¿ya? Y luego tenemos la médula espinal. Esto de aquí conforma lo que es el sistema nervioso central. O sea, quiere decir que lo tenemos en todo nuestro cuerpo, porque lógicamente si es el sistema nervioso central, todo nuestro cuerpo está rodeado de eso, ¿no? Exacto. De ese sistema. Y ahí, luego de cada una de estas estructuras, tenemos nervios que salen, que son los nervios craneanos, y los nervios raquídeos, que conforman los nervios periféricos, ¿no? Que son los que permiten que nosotros podamos mover los brazos, las piernas, ¿ya? Entonces, por eso es que siempre cuando uno padece de algún problema, algún adormecimiento, ¿ya? En algún brazo, en alguna pierna, es muy indicativo a cierto nivel de la columna que puede estar afectado, o incluso puede ser la lesión en la parte más superior, digamos, del sistema nervioso central, como puede ser en el tronco cerebral, en el cerebro, ¿ya? O en el cerebelo incluso, ¿ya? Entonces, por eso es que hay que indagar bien a los pacientes, preguntarles todos los signos y síntomas que tienen para que nos puedan llevar a un buen diagnóstico. Doctor, algo que nosotros vemos mucho en el sistema holístico, en el tema holístico, yo no sé si usted sepa algo de eso. Usted sabe lo que nosotros nos han enseñado, que tenemos una amígdala dentro del cerebro.
tenemos las amígdalas cerebelosas. Ah, ok. Sí, las amígdalas ¿Cuál es la cerebelosas. función de estas? Que realmente las amígdalas cerebelosas forman parte del cerebelo, ¿no? Ya. Y entonces el cerebelo se encarga del equilibrio Ya. de las personas. Entonces cuando nosotros tenemos alguna patología, alguna lesión en el cerebelo, puede ser un infarto, podemos tener una hemorragia, un tumor, puede incluso haber enfermedades desmielinizantes, ¿ya? El paciente puede debutar con temblor, ¿ya? Temblores, o puede debutar con alteraciones en la marcha, ¿ok? Entonces con desplazamientos o desviación de la marcha, que nosotros los denominamos lateralización de la marcha, y en el cual el paciente lo manifiesta como que el paciente al caminar refiere que se choca con las paredes. Entonces esto de aquí puede ocasionalmente molestar a los pacientes, y va con esa molestia específica donde nosotros, entonces cada vez que el paciente nos indica esta molestia, entonces nosotros vamos directamente a estudiar lo que es la fosa posterior, en donde está la región del cerebelo. Ah, ok. O sea, mire, en esta cuestión por ejemplo, a mí me preguntan mucho sobre los traumas craneales. O sea, ¿qué pasa cuando, o en su estadística, para qué lo buscan más respecto al cráneo? ¿Qué es lo que más se escucha usted o atiende usted, ya sean tumores o que la gente se pega, se cae o se choca? ¿Qué es lo que más... Okay. Lo que más tenemos que nosotros tomar en cuenta en el momento, por ejemplo, de cuando estamos manejando, tener en cuenta de ponernos el cinturón de seguridad, porque siempre hay el látigo, ¿no? Sí, y las cervicales, ¿no? Las cervicales se afectan. ¿Cómo nosotros podemos cuidarnos más o estar más presentes, conscientes de que puede suceder algo con respecto a este tipo de accidentes que podemos tener? La causa más frecuente de consulta es el traumatismo cráneoencefálico. ¿Ya? En nuestro medio el traumatismo cráneoencefálico, esto debido a los accidentes de tránsito, ya sea por los accidentes en moto, los pacientes que nosotros los vemos todos los días, van manejando las motos y no llevan los cascos, ¿no? Ya. Los cascos puestos. Los cascos sí amortiguan, en mayor porcentaje el golpe que puede tener el paciente, más que todo en el pavimento, ¿no? Ya. Entonces sí disminuye mucho. De hecho, los pacientes que hemos visto y que no tienen muchas lesiones a nivel del cerebro, pues han llevado puesto el casco. Entonces esto es muy importante. A veces lleva el que va manejando la moto, lleva el casco, y el acompañante no lleva. Entonces es lo mismo. Terrible. Entonces el acompañante tiene un trauma de cráneo severo, y el conductor pues se puede llegar a salvar. Y no es cualquier casco tampoco, pues no, o sea, me imagino que tienen que tener algún tipo de amortiguación dentro, porque yo he visto de todo. He visto esos cascos que son los simplemente simples, es solamente el plástico, que eso no le amortigua en nada, y es más, creo que de repente puede hasta afectar más en el momento que uno se golpea. Se golpea, exacto. Entonces, a veces nosotros, por ahorrarnos un poquito, no tenemos en cuenta la seguridad que nos está dando este casco. Yo sé, a veces uno podría ser que la persona no está en ese momento adecuado para comprar porque económicamente no está bien. Pero sin embargo yo siempre digo, a ver, pero tenemos que ver qué es lo que nos va a hacer bien y qué es lo que nos va a hacer mal. Nosotros a veces debemos invertir en salud y no gastar el dinero en algo que realmente no nos va a solucionar un problema, que es muy importante, especialmente para las personas que van en moto, tener en cuenta el tipo de cascos que se están comprando, ¿no? Porque si de todas maneras van a invertir, hagan un esfuercito más y cómprense algo tanto para el que maneja como para la persona que va atrás, pues no un casco que realmente les vaya a amortiguar cualquier tipo de choque o un traumatismo de cráneo que puede ser mortal. Entonces la decisión siempre está en ustedes. Hoy día nosotros, después de la pausa, vamos a tener una consulta en vivo para que el doctor vea a una niña que tuvo un accidente antes y ver qué es lo que puede pasar ahora. Vamos a seguir ahorita con el tema de qué otro tipo de traumas o qué otro tipo de problemas neurológicos tienen las personas. Por ejemplo, cuando se chocan, no solamente en la moto, sino cuando están en un carro, también puede afectar la columna directamente, ¿no? Puede afectar también, provocando lo que se llama el síndrome de latigazo. ¿Ya? En este caso, el paciente presenta un movimiento brusco de aceleración-desaceleración,
hacia la parte anterior y posterior, ¿no? Entonces este movimiento, debido al efecto del accidente, del choque, entonces permite que haya esta cinemática y provoca lesiones en la columna cervical, tanto en el tejido blando como en el tejido óseo, ¿no? Independientemente si el golpe es por atrás o por delante. Exacto, puede haber fracturas de óseas, ¿no? de las vértebras cervicales, puede haber rupturas de ligamentos, incluso se lacera ciertos tejidos blandos, ¿ya? El músculo también se puede romper, ¿ya? Entonces todo esto de aquí puede provocar manifestaciones en el paciente, desde las más leves hasta las más severas. Incluso si se afecta el tejido nervioso, provoca una contusión o incluso puede provocar sección de la médula parcial o totalmente. Entonces el paciente puede tener un déficit neurológico definitivo, ¿ya? Y puede esa persona de pronto dejar de mover las piernas y los brazos. Exacto, o sea, si es una algo región cervical puede dejar de mover brazos y piernas. Y depende de la persona, porque no en todos es igual. Exacto. O sea, no hay una regla que diga debe de ser así, pero sin embargo a veces no le prestamos atención, decimos no pasa nada. Y resulta que de pronto puede ser que la persona se desmaye en algún momento o le duela la cabeza y no le prestamos atención. Realmente para mí como naturópata, el cuerpo nos dice todo, doctor. El cuerpo nos va diciendo, pasa esto, somos nosotros que tenemos tanto ruido en la cabeza por las preocupaciones, que la pandemia, que la cuarentena, que el trabajo, que no me están pagando completo. No le prestamos atención a nuestro cuerpo, pero el cuerpo nos dice todo, especialmente el sistema nervioso es muy importante. Ahora con la pandemia, imagínense, el sistema nervioso ha sido muy afectado por todo el miedo, por todo ese temor que uno no sabe qué es lo que va a pasar. Aunque parezca algo sumamente difícil y a veces muchas personas comprender, hay mucha gente que se ha ido, que ha fallecido justamente por el miedo, por no saber qué va a pasar. Pero si estamos instruidos, tenemos un conocimiento de qué es realmente lo que puede pasar, les aseguro que todo tipo de enfermedad se va a poder amortiguar un poco. No digo no hacerle caso, sino estar más pendiente de que no va a pasar tanta tragedia, porque a muchas personas también le ha dado el COVID, pero simplemente como han tenido sus defensas altas, su sistema inmunológico alto, entonces ha sido más leve toda esta afectación. Pero si tenemos el desconocimiento o escuchamos cosas que no tenemos que escuchar de fuentes que no son confiables, no averiguamos exactamente, ponemos la conciencia de qué es lo que realmente puede pasar. Porque el COVID, si bien es cierto, es una pandemia terrible, podemos nosotros mejorar nuestro sistema inmunológico. Si está en la casa, dice, no tengo dinero, coma bien, deje de comer tantas grasas, tantas bebidas carbonatadas, aliméntese con frutas y legumbres crudas. Aprenda a respirar, trate de mantener su conciencia tranquila, aunque yo sé que muchas veces las deudas, los problemas familiares nos pueden agobiar, pero en esta vida todo pasa. Yo digo, doctor, mientras tenemos vida, estamos para mejorar. Podemos arreglar, todos los problemas pasan, todo, o sea, todo queda en el pasado. Deje de vivir en el pasado, deje de vivir en el futuro, vive en el presente. Está respirando, tranquilícese, no alborote con histeria al que está al lado suyo, su familia. Si tiene una persona de confianza, dígale, me siento mal, llame al doctor. Bueno, hay muchas formas de hacer las cosas. Simplemente tenemos que pensar bien y no ponernos como loquitos o como que estamos apurados, como que ya nos vamos a morir. Recuerden, la tranquilidad que usted tenga la va a llevar también a su casa. Así que tenemos que estar tranquilos ahora con esta pandemia que va a seguir, pero nosotros tenemos que estar más conscientes. Por eso es importante, por ejemplo, que el doctor venga y nos diga cómo podemos manejar nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema nervioso con respecto a esta pandemia, o cuáles son los casos que usted ha visto y que han ido a mucho o que han ido a poco. Exacto. Dentro del contexto de los pacientes con signos y síntomas neurológicos por causa del COVID-19 hemos tenido muchas manifestaciones, desde pérdida del olfato, pérdida del gusto, pacientes que presentan cefalea intensa. Usted les hace los estudios de imágenes, tomografía, resonancia,
se les hace todos los estudios diagnósticos y no presentan nada en las imágenes. Entonces, esto también está descrito actualmente, aunque no está definido, ¿ya? Porque todavía siguen saliendo trabajos, estudios en base a esta enfermedad, pero en pacientes que han presentado puede ser una causa, ¿no? Entonces, aparte de la cefalea, pacientes que presentan mareos que no son justificables con alguna causa orgánica, ¿ya? Pacientes que han presentado parálisis facial, pacientes que han presentado crisis convulsivas, ¿ya? Con un primer inicio sin haber presentado anteriormente ningún tipo de crisis. Un ejemplo, una paciente que yo vi en mi consulta de 74 años de edad que nunca en su vida había presentado crisis convulsivas y se enfermó del COVID, salió, se recuperó, pero después de 2 semanas de haber presentado la enfermedad tuvo crisis convulsivas. ¿Y qué pasó? Entonces, se tuvo que dar tratamiento médico, obviamente se hizo el diagnóstico con electroencefalograma, se hizo tomografía, resonancia para descartar otro tipo de enfermedades, porque nosotros también tenemos que seguir actuando como estábamos antes de la pandemia. Así es. Entonces hay que hacer el diagnóstico del paciente. Entonces, una vez que nosotros tenemos el diagnóstico y si no llega a presentar alguna causa orgánica, pues podemos suponer que sea por eso, porque no tenemos otra causa, ¿ya? Entonces, más que todo en esta paciente que tuvo crisis convulsivas de inicio reciente, pero anteriormente nunca en su vida había presentado una crisis convulsiva. Entonces se lo trató médicamente. Posteriormente se hizo un nuevo estudio de electroencefalograma y actualmente ya está sin crisis. Entonces son muchas manifestaciones que se pueden dar a causa del COVID. Una pregunta, ¿el estrés se puede manifestar en alguna imagen? O sea, tomografía, resonancia, ¿puede manifestar el estrés? No, eso de ahí no se puede evidenciar en un estudio de imagen, ni tomografía, ni resonancia, ni electroencefalograma, no. Ya, está bien. Así es. Bueno, amigos, espérennos aquí, ahorita vamos a ir a un corte, vamos a regresar con una consulta en vivo del doctor y vamos a ver a una niña que se cayó. Esta niña tiene 5 años y ella se cayó cuando tenía más o menos 1 año y medio. Se cayó en un vacío de 2 metros de altura. Entonces vamos a ver qué nos dice el doctor con respecto a ella. Los esperamos aquí ya. Ya regresamos. Gracias por acompañarnos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. La salud es importante para todos y por eso ahora les traemos un programa diferente, Salud Total, un espacio que les mostrará de manera profesional y dinámica las diferentes alternativas para el cuidado y bienestar de todos en el mundo deportivo, profesional y amateur, con segmentos como entrevistas a profesionales en las diferentes especialidades del mundo del deporte. Los invito a que sintonicen Salud Total aquí en Canal TV Digital todos los lunes a las 14 horas. Los esperamos. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Bienvenidos a Foro Agropecuario, un programa con información del sector agrícola ecuatoriano. Conoceremos a agricultores y campesinos con sus proyectos productivos, avances tecnológicos
y estrategias innovadoras para el sector agrícola. Visitaremos regiones del agro muy productivas en nuestro país y hablaremos de sus cultivos, la economía, su distribución, los créditos y financiamientos para que ustedes conozcan lo importante que es este sector para la economía de nuestro Ecuador. En el campo está la riqueza, en la semilla nuestro alimento y en la gente que lo trabaja nuestro futuro. En Foro Agropecuario te informaremos sobre la actualidad del agro y crearemos el desarrollo de una política agropecuaria porque con ustedes volveremos la mirada al campo. Sintonícenos todos los miércoles y viernes a las 7 de la mañana por el canal TV Digital Facebook Live. Los esperamos. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Hola amigos, estamos aquí de regreso con una invitada muy especial. Ella tiene 5 añitos y nos está acompañando el doctor neurocirujano Clever González. Aquí vamos a hacer una consulta en vivo con la niña que tiene 5 añitos. Ella se llama Dominique Sotomayor y nos va a contar el papá, Leonardo, nos va a contar qué ha pasado con Dominique. Cuéntanos. Listo, muy buenas con ustedes, de verdad, un placer enorme estar aquí en el programa. Les comento, ella hace como 3 años, antes de cumplir los 2, sufrió una caída al vacío de una escalera de 2 metros. No teníamos las redes en ese tiempo y ella cae y se golpeó. Entonces se golpeó, los ojos se le hicieron para atrás, se desmayó, la llevamos a emergencia y a las 24 horas le dieron de alta. Pero me dijo el doctor que la atendió a la bebé que por seguridad la hagamos después de unos años hacer una tomografía. Resulta que hace más o menos aproximadamente 30 días la bebé me comienza a decir que papá, me duele todos los días la cabeza y me duele. Entonces creo yo que muchos padres a lo mejor por ignorancia o por miedo no exponen esto y después no le prestan atención a los niños. Y después de mucho tiempo ven las consecuencias. Entonces digo yo, ¿qué se puede hacer cuando pasa esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso nosotros como padres? Y que aquí está la bebé. ¿Qué medidas? ¿Qué medidas se podrían tomar, doctor? Claro. Ya, en este caso el traumatismo craneoencefálico en los niños es muy frecuente. De hecho, la causa de mortalidad más frecuente en los niños es el trauma de cráneo, ¿ya? Por diversas situaciones, caídas en bicicleta, caídas en el caso de los niños jugando fútbol, caídas en los niños cuando recién están aprendiendo a caminar, se golpean. Entonces, aunque son caídas pequeñas de pequeñas alturas, entonces para el niño este trauma de cráneo a veces es muy severo, ¿ya? Entonces en este caso, en lo que me acaba de comentar de la niña que tuvo una caída de 2 metros teniendo casi 3 años de edad, pues casi 2 años de edad. No es lo mismo, disculpe doctor, no es lo mismo a los 2 que a los 3, ¿verdad? O no sé, estoy preguntando. O sea, la altura, pues de todas maneras la altura es considerable para la edad. Considerable, exacto. Entonces claro. En este caso ahí nosotros tenemos que realizar una valoración o una exploración neurológica detallada del paciente cuando llega a urgencias, ¿ya? Y por lo general tenemos que dejar ingresado al paciente 24 horas en hospitalización. Esto de aquí debido a que el paciente puede presentar, como lo mencioné en el bloque anterior, que el paciente puede tener algún crecimiento de algún hematoma, ¿no? Entonces que sea desde una cuantía pequeña hasta que sea un hematoma más grande. Entonces esto se lo denomina periodo de lucidez, en el cual el paciente tiene el trauma, ¿ya? El paciente se despierta, puede estar algunos segundos inconsciente, el paciente se despierta, está normal, ¿ya? Y de repente después de algunas horas otra vez se mantiene dormido, ¿ya? Esto es porque está un hematoma en curso, se está formando. Entonces por eso es que al inicio no tiene ninguna molestia y después puede llegar a presentar deterioro del nivel de conciencia. Entonces por eso es indicado, como le hicieron a su hija, mantenerla en observación 24 horas.
¿Y esto de aquí se puede manifestar? Nosotros podemos tener complicaciones en el momento, que son las inmediatas, ¿ya? Aquí nosotros podemos tener diversas molestias o podemos tener diversos cuadros clínicos, laceración de la piel producto del traumatismo craneoencefálico, fracturas, ¿ya? Que sean lineales, que sean deprimidas, podemos tener contusiones cerebrales, concusiones cerebrales, ¿ya? Y podemos tener incluso hemorragias producto del trauma, ¿ya? Hematomas epidurales, hematomas subdurales, o los dolores de cabeza que está pasando ahorita, por ejemplo, intracerebrales, ya, eso de ahí, los dolores de cabeza son complicaciones ya tardías que pueden haber, se lo llama cefalea postraumática. Se puede haber después una cefalea producto del trauma que tuvo previamente, entonces igual de todas maneras con ella hay que estudiar con una tomografía, hay que realizar una tomografía que es el estudio ideal, ¿no? Para poder ver huesos, poder ver el parénquima cerebral. Y otra de las complicaciones que nosotros podemos tener en estos tipos de pacientes de manera como complicación tardía pueden ser crisis convulsivas. Hay pacientes que pueden tener crisis convulsivas después de varios años del trauma de cráneo. Entonces, por eso es que siempre hay que indagar en los antecedentes del paciente. ¿Ya? ¿Y esto se puede manifestar hasta cuánto tiempo? Hay estudios que mencionan después de 21 años del trauma de cráneo, hasta 26. Yo he leído que hay pacientes con crisis convulsivas posterior al traumatismo craneoencefálico. Por eso es importante el antecedente. Y eso es independiente de la edad. Independiente de la edad, exacto. O sea que de todas maneras, por mínimo 26 años tenemos que estarnos cuidando después de algún tipo de... La tengo que estar chequeando constantemente. Tiene que estarse controlando. Ideal ahora, si apareció un dolor de cabeza después de prácticamente 3 años del trauma de cráneo, es ideal que se haga una tomografía de control, ¿ya? Para poder ver cómo está su cerebro. ¿Qué podría estar ocasionando este dolor de cabeza? A veces no se encuentra nada, entonces es una cefalea postraumática, es un tipo de dolor de cabeza producto del golpe que tuvo anteriormente. ¿Y después de 3 años? Después de 3 años, sí. Incluso, como le menciono, las crisis convulsivas pueden aparecer hasta después de varios años. Claro. Entonces el paciente siempre, por lo general, tiene miedo de que tiene alguna otra molestia, alguna otra patología, algún tumor, pero realmente pues sí puede aparecer por el traumatismo, y 2 metros de altura pues es no podemos una altura considerable. Descartar nada, simplemente hacerle los estudios, porque es importante tener en cuenta qué es lo que está pasando dentro de ese cráneo. Y en el caso de que, por ejemplo, tuviera algún coágulo o algo, no sé, ¿no? Todavía está tiempo para tratarse y todo eso. Yo creo que ya es mucho tiempo. Ya no debería haber. Debería haberse reabsorbido. ¿Ya? Después estamos hablando ya de 3 años, pero igual de todas maneras se tiene que hacer una tomografía para poder estudiar mejor el cráneo de la niña. Sí, pero hay que tener en cuenta todos los golpes que nos podamos dar o que nuestros hijos se puedan caer. No hay que minimizar nada. Siempre es importante, como dice el doctor, estar en observación mínimo 24 horas, ¿no? Mínimo 24 horas, exacto. Y estar pendiente de que ese cráneo o donde se haya dado el golpe, porque no necesariamente a veces tiene que ser en el cráneo. Exacto. De pronto si se da... O sea, yo he visto que a veces los hematomas duran demasiado tiempo y uno no le presta atención. Puede ser traumas de cráneo, traumas en la columna mismo, ¿ya? Entonces, una de las ventajas de los niños es de que todavía las suturas no están consolidadas. Entonces, esto de aquí, cuando los niños tienen golpes en la cabeza, entonces el cerebro se puede hinchar de manera leve, puede haber un sangrado pequeño, pero como todavía las suturas no están consolidadas, permite que los huesos se expandan. Entonces, por eso no se modifica mucho el estado neurológico del niño. Ya, esto es, digámoslo así, una ventaja. Es diferente a lo que pasa en los adultos, como ya las suturas están consolidadas, más que todo en los pacientes jóvenes. Cualquier problema que ocupe un espacio mínimo en el cerebro va a provocar alguna sintomatología en el paciente. Dolores de cabeza, náuseas, vómitos, porque aquí el hueso no se va a expandir, ¿ya? Es diferente a lo que pasa en los niños, ¿ya? ¿Y desde qué edad? O sea, ¿en qué edad ya está totalmente consolidada las estructuras? Más o menos hasta los 24 meses. 24 meses. Otro también detalle que hay que tener en cuenta es el traumatismo que a veces tienen ciertos padres con los niños, ¿ya?
con los lactantes y que los golpean en la cabeza, eso también hay que tener en cuenta. O que los echan para arriba o los amarrean. Exacto, sí. Es importantísimo eso, nunca hacerlo, evitarlo totalmente, no hacerlo porque prácticamente le está afectando al cerebro. Está como el cerebro como usted dice, lo sacuden. Ajá. Sí, se llama síndrome de sacudida de los niños, además que todos los lactantes, ¿no? Entonces, por eso es que cuando nos llega un paciente de esta edad a la emergencia, pues es importante tener en cuenta estos síndromes, ¿no? De que puede ser un trauma de cráneo producto de alguna agresión de los papás mismos, ¿no? De una sacudida, exacto, claro. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque los papás siempre van a decir de que se cayó, se golpeó, que estaba gateando y se golpeó, entonces hay que tener en cuenta también, ese es un detalle importante. Y eso a veces porque no podemos nosotros controlar nuestros nervios, nuestros problemas. Recuerden, todos queremos a nuestros hijos, pero a veces hay situaciones que me han llegado bajo la experiencia de otras personas, de que perdemos el control y pensamos que esa criatura debe de pagarlo por algo que nosotros como mayores debemos resolver. Si usted está enojado y sabe que su niño está llora y llora, hágase a un lado y deje que otra persona se haga cargo. Si no hay nadie, trate de calmar al niño, porque es un bebé. Recuerden, nosotros decidimos tener niños, nosotros somos responsables de ese niño. Y sin embargo, si hay este tema de la sacudida, porque tenemos coraje o porque no podemos controlarnos, ese cerebro se va a afectar de alguna u otra manera. El niño, ¿qué es lo que está aprendiendo en su casa? Al descontrol, a la ira, y piensa que eso es lo que está bien. Entonces, ¿qué hacemos? Seres humanos iracundos que no se pueden controlar. Parece mentira, pero desde que están en nuestro vientre, las criaturas, los hijos, desde que están en nuestro vientre, somos responsables, por no decirle desde antes. Por no decir desde antes, porque la mujer, particularmente la mujer, ya viene con sus óvulos, con toda la información. Los hombres ya a partir desde que son adolescentes, pero la mujer viene con toda esa información que vamos a pasar al niño. Y seguimos metiendo la información y seguimos, entonces todo lo que nosotros hagamos, nuestros hijos van a ser producto de todo aquello que nosotros hagamos antes, después y posterior. Somos responsables y los padres también son responsables. Y tenemos que ponernos la camiseta como padres para poder hacer personas para el mundo, para la vida, que sumen en la vida de otro y que sumen en su propia vida, que es lo más importante. Entonces, ese tema de la sacudida de los niños, como dice el doctor, a veces no sabemos por qué los niños se enferman. Discúlpenme, todos sabemos por qué los niños se enferman. O sea, los niños se enferman porque no les damos la suficiente alimentación, no cuidamos, no estamos pendientes. Mucha gente me dice a mí, es que los servicios de salud son muy caros. O sea, bajo experiencia, yo sé que hay servicios gratuitos, hay fundaciones, el mismo gobierno. Entonces, lleven a sus hijos, sean responsables, vean qué es lo que tienen, háganle caso si les duele la cabeza, si les duele la pierna, háganle caso a sus hijos y llévenlos donde el facultativo profesional que se refiere, o al médico general o al pediatra, para que vean a sus niños. Como ahora tiempo, ¿no? Sí, todo tiene su tiempo. Como yo les digo siempre, el cuerpo avisa. Tenemos que estar pendientes de nuestros hijos para que las cosas no se vayan a mayores. Dígame, doctor, entonces, ¿cómo con esta niña vamos a tener que hacerle un estudio tomográfico, topográfico? De control para ver cómo está más que la todo tomografía. ¿Usted mismo se lo haría entonces? Sí, se lo hacemos. Ya, entonces aquí el doctor Clever González es un neurocirujano con mucha experiencia. Díganos por favor su número de teléfono cuando una persona quiere contactarse con usted o hacerle alguna pregunta. ¿A qué número de teléfono podemos? Me pueden mandar mensajes al WhatsApp. Mi número es 093-9586624. Repítalo, también, por favor, doctor. 093-9586624. Okay. También tenemos nuestra página en el Instagram, Neurocirugía Guayaquil. Tenemos también página en Facebook, Dr. Clever González. Tenemos una página web, drclevergonzalez.com. Entonces, de cualquiera de estas redes nos podemos contactar o comunicar. Bueno, amigos, entonces tenemos aquí una experiencia muy importante. Los niños son importantes en nuestra casa, son nuestros amores. Ahora, como le dicen, son las bendiciones
desde chiquitos. Cuidémoslos desde chiquitos, desde que están en nuestra barriguita. Padre y madre somos responsables de lo que son nuestros hijos. Así es. Porque a veces decimos, ay, este chico que se ha desbandado, este chico que es drogadicto. Perdón, discúlpeme. ¿Y dónde estaba usted? Papá, mamá, ¿dónde estaban? Para más que sea cogerlo del brazo y jalarlo ahí y enseñarle, desde que son chiquitos. Los niños aprenden desde que son chiquitos, no quieran cambiarlos cuando tengan 30 años. Cuando tengan 30 años ya tienen conciencia para hacer lo que ellos decidan. Aunque nosotros como hijos, no quiere decir que nuestros padres tengan el 1000% de la responsabilidad. Porque una vez que tú sales de tu casa, la responsabilidad es de cada uno, independiente también de la edad que tengamos. Entonces tengamos en cuenta el sistema nervioso, que esté bien, que nuestro estrés esté súper bajo, el sistema inmunológico alto. Si nosotros sabemos que estamos haciendo lo que está bien, comiendo bien, saludable, respiramos bien, no nos preocupemos por el COVID. Pero sin embargo tenemos que llevar la mascarilla, nuestro alcohol, si podemos guantes. Está bien, especialmente aquellas personas que ya tienen unas patologías de vida, pues, o sea, que tienen presión alta, diabetes, tiroides. Esas personas son las que más se deben cuidar. Entonces, doctor, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo puede, ya para terminar el programa, cómo pueden las personas cuidarse con respecto a esto del COVID? ¿Cómo mantener una tranquilidad? ¿Cómo puede usted decirles que se deben cuidar? Pues no, porque lo repetimos todos los días, pero sin embargo hay personas que como que no tienen todavía la conciencia, ¿no? Con respecto al sistema nervioso, ¿qué podemos hacer? Sí, realmente esta pandemia, la enfermedad del COVID, ha sido el gatillo para muchas personas. Así es. Personas que a base de esto están ahora muy estresadas, incluso con muchos dolores de cabeza, ya que se hacen estudios tras estudios y realmente no tienen ninguna patología de base, digámoslo así, claro, ninguna causa orgánica, pero esto es consecuencia de la pandemia. Incluso todos los problemas que ha llevado toda esta enfermedad, como es falta de empleos, ¿no? Así es, claro, deudas que no han sido pagadas, entonces son muchas cosas. Entonces tenemos que mantener la calma, ¿no? Tenemos que mantenernos tranquilos que esto de aquí va a pasar. Incluso también por algunas personas que han perdido sus familiares, como usted mencionó. Claro, entonces sí, todo esto de aquí condiciona, o en personas que todavía sus familiares no han sido afectados. Entonces gracias a tienen Dios, miedo de claro, que se lleguen a enfermar y que lleguen a presentar alguna patología, alguna enfermedad en lo posterior. Muchas de las personas están enfermas, ¿ya? Hablando solamente de la causa neurológica, ¿no? De la parte neurológica, y no van a los hospitales porque tienen miedo. Exacto, ¿ya? sí. Entonces pues, prefieren estar en su casa, ¿ya? Y no van a los hospitales. Ya realmente los hospitales está dividido en áreas de pacientes COVID y áreas de pacientes no COVID. Entonces igual la consulta también se dan todas las medidas específicas para evitar el contagio, no uso de mascarillas, alcohol en mano, control de temperatura, incluso la consulta que uno tiene en los hospitales o en los consultorios particulares, pues el asiento tiene una distancia hacia el médico, ¿no? Porque a veces los pacientes por ese motivo no quieren ir donde el médico, porque por la distancia, ¿no? Entonces, pero ya se están tomando todas las medidas y obviamente si el paciente tiene alguna manifestación neurológica, pues tiene que ser atendido, ¿no? No, pues y ahora también hay muchos servicios a domicilio, muchos doctores que van con servicio a domicilio. También se ha incrementado bastante. Porque ya se hace un equipo funcional total para lo que la persona, o sea, nosotros a veces esperamos que otra persona nos resuelva. No esperemos. Nosotros tenemos la obligación, nuestro derecho es ir a buscar, porque nadie sabe, pues, o sea, nadie puede saber que dentro de su casa uno está enfermo. Exacto, y si uno no llama, no pregunta. Ahora, si bien es cierto, cada lugar aquí, cada centro comercial, consultorio, escuela, lo que ustedes quieran, tiene la responsabilidad de llevar lo de bioseguridad. Nosotros tenemos mucha más responsabilidad para nosotros. Como yo les dije hace un ratito, pónganse la mascarilla, y el doctor también lo dijo, pónganse alcohol. Si tienen mucho miedo, pónganse guantes, aunque el guante ya cuando se infecta, ya aunque tenga guante y se toca en otro lado, igual puede contagiarse.
pero tengamos cuidado, mantengamos una prudencia de distancia con otra persona, pero la responsabilidad es de cada uno, porque nadie sale pues a enfermar a otro. Nadie dice estoy con COVID y voy a soplar encima, nadie. Si va, ahora yo he visto muchas veces que las personas estornudan y se sacan la mascarilla. ¿Cuál es el chiste? O sea, si va a estornudar, ponga su codo pero con la mascarilla puesta, no se saque la mascarilla. Si va a escupir, váyase al baño a escupir en el inodoro, pero no infecte a otras personas. Tenemos que tener mucha conciencia de cada persona, depende la vida de uno mismo. Entonces, amigos, le agradezco mucho, doctor. Muchas gracias Leonardo. Gracias, Dominique. doctora. Entonces, a llevar un control con esta niña para que todo salga bien. Y les envío muchas bendiciones, que todo les salga bien a ustedes también. Y recuerden, la responsabilidad de uno es de cada uno, no del resto. Bendiciones en esta semana y los espero el próximo martes a las 11 de la mañana aquí en Bioeterna, un camino saludable. Muchas gracias por acompañarnos.